mensaje sobre la vida del profeta Elías. Estamos llegando al final y nos ha sido una jornada de bendición el poder estudiar la vida de este hombre tan extraordinario. Un hombre como nosotros, sujeto a las mismas pasiones, como dice la Biblia, pero usado poderosamente por Dios. En esta ocasión estamos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1. Y el mensaje lo hemos titulado El Rey que quiso conocer el futuro. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos concedes de estar aquí reunidos para meditar en tu palabra. Habla en nuestras vidas, Señor. Y de manera especial te pido que me uses con tu Espíritu Santo para exponer las verdades de la Biblia. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, Elías podríamos clasificarlo como un hombre popular, digo, famoso. Un hombre famoso, pero no precisamente popular. Todo el mundo, y especialmente el rey, querían ponerle las manos encima a este extraño vidente que había salido de no se sabe dónde para amargarles la existencia con un mensaje de parte de Dios anunciando juicio por sus pecados. Ustedes recordarán aquella heroica y triunfante confrontación crucial que el profeta de Dios tuvo con los sacerdotes de Baal en el monte Carmelo. Esto fue una manifestación del Dios verdadero, el Dios que se manifestó en aquel lugar demostrando que era el único sabio y verdadero Dios. Y Dios intervino, libró a Elías de quién sabe cuántas trampas que le habían puesto. Tanto Acab, el rey Acab, como su malvada mujer Jezabel estaban determinados en destruirle, pero Dios preservó su vida, porque cuando andamos dentro de la voluntad de Dios somos realmente invencibles e inmortales, no por nuestras fuerzas, sino por el poder de Dios, inmortales hasta que cumplamos el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Después, Él nos puede llevar en cualquier momento. Ahora, en una ocasión, Jezabel y Acab se pasaron de la raya. La paciencia de Dios se detuvo, ¿recuerdan? Y decide Dios acabar con ellos, tal como había anunciado. Acab murió conforme al juicio que le había sido enviado de parte de Dios por el profeta Elías. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 22, podemos leer lo que dice la palabra. Primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 37. Dice: murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria. Verso 38. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Verso 40. Y durmió Acab con sus padres, y reinó en su lugar Ocosías su hijo. Y luego tenemos más información sobre Ocosías. Verso del 51 hasta el 53. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ir a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. La muerte de Acab no significó que ahora todo estaba bien en Israel. Ocosías, probablemente su hijo mayor, le sucede en el trono. Y como pueden imaginar, el hijo fue como el padre. Y por eso durante los 2 años que gobernó, dice la Biblia, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, por haber estado o haber sido cortado con la misma tijera que su madre y su padre, adoró también a Baal.
Como hay un refrán que dice, de tal palo, tal astilla. Y aquí tenemos un ejemplo que la influencia que nosotros ejercemos como padres va a marcar la vida de nuestros hijos, para bien o para mal. La cuestión no es si vamos a ejercer influencia, sino qué tipo de influencia vamos a ejercer. La maldad que habitó en el corazón de este matrimonio se transmitió también a su hijo Ocosías. Ahora, es poco lo que sabemos de la vida de este hombre, excepto lo que dice la palabra, que sufrió un accidente estando en su casa, del cual no se recuperó, nunca se recuperó. Dice el verso 2, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, estamos leyendo en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, si he de sanar de esta enfermedad. Bueno, desconocemos los detalles del accidente que sufrió Ocosías. Solo nos dice la palabra que se cayó por la ventana de una sala de la casa. Ni siquiera sabemos qué fue lo que le provocó esta caída. Lo único que sabemos es que se cayó y se produjo una lesión o una enfermedad, que a su vez trajo como resultado una serie de acontecimientos. Cuando el lesionado rey reinante Ocosías se dio cuenta que el tiempo pasaba y que no se recuperaba, se llenó de preocupación, se llenó de miedo. Y por haber sido enseñado por sus padres a manejar los problemas con las deidades paganas, Ocosías hace lo mismo. Si usted enseña a sus hijos desde pequeños a amar a Dios, usted no podrá hacer que ellos acepten a Cristo. Eso es una obra que hace el Espíritu Santo. Usted no puede convertir a sus hijos, pero sí puede sembrar las semillas, preparar ese corazón, y Dios puede hacer la obra. De igual manera que si usted decide tomar otro camino, el camino de la rebeldía a Dios, el camino de la idolatría, o cualquier otro camino que al hombre le parece bueno, pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin son caminos de muerte. Ellos también probablemente lo sigan. Y este rey aprendió de sus padres a resolver los problemas, no con Jehová, el Dios verdadero. Buscó al Dios de Ecrón, se llamaba Baal-zebub. Él tenía la esperanza de que este Dios le dijera si realmente se iba a recuperar de su lesión. Lo que tenía era una curiosidad, quería saber qué iba a pasar mañana. Un deseo peligroso que humanamente el hombre siente a veces y del cual Dios nos ha privado. ¿Saben por qué? Porque Dios es sabio. Nuestro problema no es que queremos conocer el futuro solamente, sino que solamente queremos conocer partes del futuro, ¿verdad? Sin embargo, Dios sabiamente nos ha privado de conocer el futuro, porque honestamente a quién de nosotros nos gustaría realmente saber cuándo nos vamos a morir y de qué. Creo que esa es una información peligrosa, que no estamos capacitados para manejarla, porque entonces se nos privaría de vivir el presente, pensando en el mañana. Ahora este hombre quería conocer el futuro. Ecrón era una de las 5 principales ciudades filisteas y era muy conocida por la práctica de la adivinación. De hecho, Baal-zebub tenía su trono allí. El nombre Baal-zebub significa Dios de la mosca.
Tal vez la estatua del Dios tenía la forma de una mosca. Lo único que sabemos es que este Dios mosca tenía su trono en la ciudad de Ecrón y que predecía el futuro hablando a través de videntes y de brujos. Fue por eso que Ocosías decide buscar información en Baal-Zebub. Por supuesto, cuando Ocosías buscaba conocer el futuro, no le importaba la fuente a la cual recurrir. O sea, no solamente se trataba del peligroso deseo de querer conocer el futuro, sino en segundo lugar, que no le interesaba la fuente para lograrlo. Y al igual que sus padres, este hombre era un impío hasta la médula. Dice la Biblia que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A él lo único que le interesaba era conocer el futuro, y para hacerlo se conecta gustosamente con el poder de este falso Dios pagano. Bueno, algunos hoy, como seguramente lo decían en los tiempos de Elías, podrían hacerse esta pregunta: ¿y qué tiene eso de malo? ¿Verdad? ¿Y qué tiene eso de malo? Es solo un pedazo de piedra y de madera. Eso no tiene ningún poder. Miren, esa pregunta tiene una simple respuesta, y es esta: si Dios lo prohibió, es suficiente. Y Dios advierte muchísimas veces en la Biblia del peligro de querer conocer el futuro y del pecado de consultar a adivinos y otros que se dedican a estas labores. Esa idea que el diablo le ha sembrado en la mente a algunas personas, todos los caminos llevan al cielo, es falsa, es diabólica. La Biblia dice claramente que solo hay un camino que lleva al cielo, y ese camino es Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino. Él no dijo: yo soy un camino. No, eso de varios caminos lo hemos creado los seres humanos, lo hemos querido creer. Todos los caminos van al cielo. No sé de dónde, del mismo diablo, porque en la Biblia no está. Juan 14:6 dijo Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre, a Dios, si no es por mí. Y Juan 14 comienza con estas palabras: creen en Dios, crean también en mí. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy dice: yo creo en Dios. Hoy todo el mundo cree en Dios, y todo el mundo dice: soy cristiano. El sábado tuve unas visitas interesantes, ya se imaginarán quiénes son. Me tocaron la puerta, estaba apurado, no pude conversar mucho, pero sabía lo que me iban a decir. Le dije: mire, no tengo tiempo, yo soy cristiano. Y me dijeron: nosotros también. Y como no tenía tiempo, tuve que ir al grano y decirle: no, ustedes no son cristianos, el Cristo que ustedes creen no es el mismo que nosotros creemos. No, sí. Le dije: no. El Cristo que yo creo es, según Romanos 9:5, Dios sobre todas las cosas. ¿Tú crees en ese Cristo? El Cristo que yo creo fue aquel que dice la Biblia: murió por mis pecados y resucitó para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna y podamos tener la esperanza del cielo. ¿Usted cree que va a ir al cielo? No, que va. Al cielo no va nadie. Digo: bueno, pero eso no lo dice la Biblia. Aquel ladrón junto a Jesús, el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No, pero eso fue una vez. Y Juan 14, donde Jesús dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Bueno, no terminó amistosamente la conversación, pero el punto es que la gente hoy en día se cree que cualquier camino o cualquier cosa que uno pueda creer de Jesús vale. Pero aquí está la regla: no todos los caminos van al cielo. Ninguna religión lleva al hombre al cielo.
es conocer a Jesús. Y este señor pensaba, no le importaba, lo que quería era resolver su problema. La gente bien dice, bueno, ¿qué tiene de malo? Si Dios lo prohibió, es suficiente para no hacerlo. Y sí es cierto que puede ser un ídolo de madera, de yeso, pero el problema tiene que ver con lo que ese objeto representa y el efecto que ejerce sobre aquel que adora un ídolo. Es cierto, un ídolo en sí mismo es un pedazo de materia, pero a través del acto de adoración, el ídolo se convierte en un punto de residencia con el mundo demoníaco. ¿Sabían ustedes que por medio de estos ídolos se manifiestan los poderes satánicos? Por eso no me extraña que alguien diga por ahí que si una estatua de la Virgen lloró, que si un Cristo crucificado sangró, que si San Pedro cambió de posición porque estaba cansado, o cualquier otra tontería que por ahí usted escuche. Bueno, hay mucho fraude y muchas mentiras, pero no todo es fraude. Algunos dirán, pero yo lo vi. Allí había realmente sangre. Y aquella estatua estaba realmente llorando. Bueno, puede ser cierto. Ahora la pregunta es, ¿qué poderes se manifiestan a través de ese ídolo? Los poderes satánicos, los demonios, igual que aquellos que van a ver a un adivino y le dice algunas cosas que nadie sabe y le predice algunas cosillas del futuro. Sí, porque el diablo no puede conocer el futuro, pero sí sabe tirar varias piedras y con alguna puede dar. Sí conoce lo que está pasando en el presente, porque hay legiones de ángeles caídos o demonios que están al tanto de todo lo que ocurre. Y sí saben cosas que tú has hecho y nadie más lo conoce. Y ahí la persona va a ver un adivino y el adivino le dice, mira, puedo leer en tu mano, o por medio de las cartas, o por medio de los caracoles, o por medio de la borra del café, o no sé cuántas tonterías más. Pero yo fui, y la persona diría, yo fui y me adivinó, no lo dudo. Pero eso trae una esclavitud en tu vida para siempre. Repito, los poderes demoníacos se manifiestan a través de los ídolos, el objeto que es adorado, que se le ofrece sacrificio, se puede convertir en terreno para la manifestación de los poderes demoníacos. Pablo, al escribir a los Corintios varios siglos después, lo dijo claro en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 19 y verso 20. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Seamos claros, hay un mundo espiritual. Hay seres espirituales que tienen poder, no son todopoderosos, pero tienen poder y hacen milagros y logran captar la atención de los incrédulos para mantenerles esclavos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza se inclina a lo que vemos. El ser humano le cuesta ejercer fe y eso lo sabe Satanás. Y entonces él dice, bueno, si puedo hacer algunos milagritos para mantener a la persona esclava. Yo conocí a un señor que me estaba diciendo que le había pedido a San Lázaro, un ídolo en Cuba, que adoran los cubanos, que si le sanaba a su hija, se iba a cortar las dos manos. Y el hombre contaba que él había visto muchos milagros de San Lázaro. Yo no me voy a poner a cuestionar si es cierto o no, probablemente lo sea.
Pero vayamos, ¿cuál es la fuente? Miren, hermanos, si una persona no se confiesa como cristiano, no se declara como un hijo de Dios, no se congrega en una iglesia evangélica y dice que hace milagros y que adivina, no importa cuánto mencione a Dios, ni que aún haga alguna oración. Yo he contado en otras oportunidades que en Consolación se hizo muy famosa una señora que tenía la costumbre de pasarle la mano a las personas cuando tenían un problema de indigestión, empacho, como se le dice. Y ella le pasaba la mano. Y se hizo muy famosa. Y de hecho había hermanos de la iglesia que iban para allá para que fulana le pasara la mano. Y entonces cuando usted le preguntaba, me decía, pero pastor, ella habla de Dios y hace hasta algunos rezos. Y pastor pone la mano y sabe de qué la persona se empachó. O sea, de qué es la indigestión. Pero ella no cobra nada. Y sabe, si usted no conoce a Jesús y no sabe en quién cree, probablemente él salga arrastrado por todas estas cosas diabólicas. Ahora, quiero decirles, hermanos, escuche esto. Esto no es algo sin importancia. No es una tontería como algunos creen. Fíjense, les voy a dar la evidencia que aparece en este pasaje. Dios le da tanta importancia a esto que no esperó para hacer juicio. Su juicio vino inmediato. Dios interviene y, como es de esperar, utiliza a su siervo al hacerlo. Dice en el verso 3 y verso 4: entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y dile: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirá. Y Elías se fue. Aquí Dios actúa con rapidez, ¿no le parece? Aquí tenemos a Ocosías, que se haya confinado en una cama sin poder recuperarse, queriendo saber el futuro. El Señor interviene y le dice: díganle al rey que este acto que ha cometido, ese solo acto, queriendo saber el futuro, de consultar a un Dios falso, resultará en una enfermedad terminal. Jamás se va a recuperar. Y cuando los mensajeros regresan y le hablan al rey, que los ha interceptado y del mensaje que les ha dado, Ocosías hace una pregunta. Entonces él les dijo, verso 7, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras, y ellos le respondieron: un varón que tenía un vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él le dijo: es Elías Tisbita. Verso 9. Bueno, leímos el 7 y el 8. O sea, Elías se había hecho famoso. Era el centro del tiro al blanco. O sea, Ocosías sabía exactamente quién era Elías. Su padre y su madre le habían hablado del profeta. Para ellos Elías había sido como una espina clavada en el costado de estos malvados. Y ahora aparece nuevamente, usado por Dios para poner freno a su iniquidad. Pero Ocosías, porque era como sus padres, inmediatamente usa el arma de la intimidación y trata de vencer al profeta. Verso 9. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, y el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. ¡Qué tremendo! Y por ser un hombre que jamás dejaba al enemigo ganar terreno, actuó con rapidez y Dios honró la negativa de su siervo de dejarse intimidar. Pero no se detiene aquí la historia. Verso 11.
Y volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y les habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. O sea, negándose a ocuparse en pequeñeces con los soldados que estaban bajo las órdenes de un gobernante inicuo, el profeta pide de nuevo la intervención del juicio divino sobre ellos. Ahora, la noticia corrió, ahí hay un hombre que cuando llegas a él, los consume con fuego del cielo. Y ya son 2 capitanes con sus soldados. Ahora, el tercer capitán probablemente oyó la historia y no era ningún tonto. Observen lo que hace. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Y en ese momento interviene Dios, habla a través de un ángel y da instrucciones precisas. Dice el verso 15, entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey y le dijo, allí en el verso 16, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajero a consultar a Baal-zebub, Dios de Ecrón, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra, no te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino de cierto morirás. Elías confronta valientemente a Ocosías cara a cara. Una cosa era mandarle a decir al rey que vas a morir, y otra es estar cara a cara delante del rey y decirle, Dios dice esto, has pecado y Dios ha determinado que vas a morir. Bueno, esto debió haberle recordado a Elías los tiempos pasados, cuando había estado confrontando al padre de Ocosías, a Acab y a Jezabel. Bueno, no podemos imaginarnos o no podemos dejar de admirar la valentía de Elías, cómo fue solo y cómo con un valor increíble fue fiel al proclamar el mensaje. Acuérdense que él podía en ese momento ser eliminado, matado con solo lanzarle ahí una lanza a cualquier soldado, pero él estaba hablando de parte de Dios y se llenó de ese valor y cumplió la palabra de Dios. Por eso hace esta pregunta. Una pregunta fría y sarcástica que le hace al rey. ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? Y entonces le dice, no te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. En otras palabras, no hay remedio para ti. Verso 17, lean conmigo la primera parte. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Hermanos, ¿por qué Dios en ocasiones espera y espera y espera? ¿Por qué en otras interviene rápidamente? La verdad es que no lo sé, ni usted tampoco. Creo que algo de la respuesta está en que Dios es soberano y tiene sus razones y sus motivos. Y como dije, los molinos de Dios mueven despacio, pero mueven. Y cuando Dios decide intervenir, nada ni nadie lo puede detener. Aquí tenemos el fin de este hombre por su peligroso pecado de querer consultar el futuro. ¿Saben que el pecado de Ocosías sigue hoy? Vivimos en una sociedad realmente inclinada a estas prácticas. La gente tiene una especie de fascinación por los misterios y por querer conocer lo que no le ha sido revelada. Muchas personas viven queriendo saber qué va a pasar mañana,
Los periódicos y las revistas tienen columnas enteras con los horóscopos. Los canales de televisión hacen publicidad a servicios psíquicos por línea directa. Bueno, hasta usted va por la calle y ve los carteles allí. Llame a tal número para la lectura del tarot. Y ahora tenemos un especial. O sea, hay hasta especial para estas prácticas. En las paradas de autobuses se despliegan anuncios de quirománticos. Los exhibidores de revistas en los supermercados ofrecen libros de astrología, horóscopo y otros temas similares. Los catálogos de venta por correspondencia traen tablas de Ouija y algunos las fabrican por sus propios medios. El Internet proporciona una cantidad enorme de mercancías para personas ávidas de obtener información en cuanto a su suerte y el futuro. Y la verdad es que si se ponen a considerar, a ninguno de ellos les agradaría para nada conocer realmente el futuro. Para muchos, esta promoción puede parecer la más pura tontería. Y de hecho, algunos hasta cristianos, yo los he visto, ponen ahí en sus páginas de Facebook o el horóscopo diario. Bueno, ojalá pensar que se lo ponen sin saberlo, pero eso puede ser un indicio que usted estuvo ahí explorando el mundo de los horóscopos, ¿verdad? O ponen ahí canales de televisión que son para esto. A algunos les parece una cosa sin importancia, una especie de diversión. ¿Qué tanto hay de malo en leer el horóscopo de cada día? Quiero decirles, mis amados hermanos, que eso es terreno del enemigo. Y hay puertas que no se deben abrir, porque cuando uno las abre, está abriendo esas puertas al mundo de los espíritus. Algunos podrían decir, pero ¿qué tiene de malo que yo lleve a mi casa este objeto? Si en definitiva dice la Biblia que un ídolo no es nada. Sí, pero también dice la Biblia que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, lo sacrifican a los demonios. La Biblia enseña que detrás de ese objeto puede haber un demonio. Y cuando usted trae eso a su casa, está trayendo a su casa demonios. Pero pastor, ¿qué tiene de malo que yo tenga esta virgencita en mi casa? Fue de mi mamá. Bueno, si fue de tu mamá, no es tuya. Y si no es tuya, ¿para qué la traes a tu casa? Hay algunos que tienen la costumbre de que cuando se deshacen de estas prácticas, voy a llamar al pastor. Bueno, eso se ve en Cuba, aquí no lo he visto mucho. Voy a llamar al pastor, o hay pastores que se ofrecen, son una especie de cazafantasma. Fulano se convirtió, dejó la brujería y ahora voy a su casa a ayudarlo a romper todo aquello. Cuando alguno me viene a pedir ayuda a mí para eso, yo le digo, no. Yo no tengo temor, pero creo que si tú te convertiste y tú aceptaste a Cristo, una evidencia de que tú te has convertido es que tú mismo lo destruyas. Porque la Biblia dice en el libro de los Hechos que cuando aquellos adivinos y aquellas personas que practicaban las hechicerías conocieron el Evangelio, tomaron los libros y ¿qué? Los quemaron ellos mismos. Si usted se confiesa como un seguidor de Cristo, ¿qué hace en su casa con un ídolo? ¿Qué hace yendo a consultar a un adivino, una pitonisa o cualquier otro? La Biblia dice que no podemos servir a dos señores. Y cuando uno abre la puerta al mundo de los espíritus, está abriendo la puerta al mismo diablo. Y déjenme decirles que no se va a ir. No se va a ir. Nosotros los bautistas no hacemos mucho énfasis porque la Biblia no lo hace, de andar buscando demonios en todos los rincones. Pero sí les voy a decir que hay un mundo espiritual que es real. Y el diablo existe y tiene poder. Una de las cosas que yo uso a veces cuando le hablo a alguien que está envuelto en estas prácticas, le digo, ¿tú has visto esas manifestaciones? Sí. Bueno, si los demonios pueden hacer eso, considera, número uno, te está demostrando que hay un mundo espiritual.
que no somos solamente materia, hay un mundo espiritual. Y en segundo lugar, que hay espíritus malignos. Y si existen espíritus malignos, hay espíritus benignos, los ángeles y Dios mismo. Si eso puede hacer los demonios, ¿cuánto más puede hacer Dios? Ahora, Dios rechaza todo tipo de involucramiento con el ocultismo, no importa cuál sea el motivo. Bueno, se me murió un pariente y antes que muriera no le pude decir cuánto lo amaba. Entonces, como no me pude comunicar con él, voy a ir a buscar a alguien que dice que tiene la facultad para consultar los espíritus de los muertos y entonces pedirle que me perdone. Bueno, si no lo hiciste cuando estaba vivo, te agarró demasiado tarde. La Biblia dice que no puede haber comunicación entre los vivos y los muertos. Pero oigan, pastor, usted no ha estado allí con esa persona. Yo la he visto que habla igualito a mi pariente. Es más, en una esquina se apareció fulano y era el mismo. Bueno, yo tengo que decirle que la Biblia dice que esos son demonios que tienen la facultad para tomar la apariencia de una persona que ha muerto. Porque la Biblia es clara cuando dice que cuando una persona muere, va al cielo si muere con Jesucristo o va al infierno. La Biblia no enseña en ninguna parte que las almas de los muertos andan vagando. No. Y en segundo lugar, también enseña que no es posible comunicarse con los muertos. Entonces, ¿con quién uno se comunica? Con los demonios. ¿Y quién es el que apareció? Un demonio. ¿Y a quién fue el que yo vi? Como dice alguien, bueno, estás viendo un demonio. Dios fue claro y le habló a Israel al respecto. Por ejemplo, en el libro de Levíticos, en el capítulo 19, verso 31, le dijo al pueblo hebreo: no volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Él le había dicho: desháganse de todas estas personas con estas prácticas paganas. No lo hicieron y bueno, trajo consecuencias. Cuando usted busca un medio, cuando usted busca un psíquico, usted está jugando con el diablo y está abriendo su vida al mundo de los espíritus. La palabra del Señor dice en Levítico capítulo 20, verso 6, dice: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Israel no tomó en cuenta este mandato de Dios y tuvo que pagar un alto precio por su desobediencia. Me he dado cuenta honestamente que la mayoría de las personas que juegan con la astrología, con la adivinación, con las tablas de Ouija, no lo toman tan en serio. Sin embargo, es una práctica que va cautivando. Miren, estamos ahora a casi a mediados del mes. En unos próximos días, las próximas semanas, ya se estaba celebrando Halloween. Y ustedes ven que durante ese tiempo hay un despliegue increíble de satanismo. Y no solo las prácticas que algunos consideran inocentes, hay prácticas mayores. Hermanos, la Biblia dice que la única fuente para conocer el futuro es Dios. Dios sabiamente nos ha guardado de conocer el futuro. Lo que tenemos que conocer acerca del futuro, Él lo reveló en la Biblia. ¿Y saben qué? Es suficiente. ¿Usted quiere saber lo que va a pasar mañana? Lea la Biblia, lea el libro de Apocalipsis. Vienen tiempos difíciles, pero le tengo buenas noticias. Si Dios es por nosotros, el que tiene a Jesucristo está del lugar del vencedor. Porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si tenemos a Cristo, la victoria está segura. Lo que necesitamos conocer acerca del futuro está en la Biblia.
¿Saben qué? No me preocupa el futuro. Si yo pudiera mirar ahora atrás, honestamente les diría que no tenía ni la más mínima idea de que hoy estaría aquí haciendo lo que hago. Cuando tenía unos 10 años, 13, 14, pasaron los años y podría decirle que seguía sin desconocer, desconociendo el futuro, como nos pasa a todos. Y ahora cuando miro atrás estoy asombrado, ¿verdad? ¿Y qué pasará de aquí a unos cuantos años? Yo creo que usted se hace la misma pregunta. Mire, yo no sé lo que va a pasar mañana, y usted tampoco, pero lo que yo sí le puedo decir de mi vida es que yo sí sé en las manos de quién va a estar ese mañana. Y que suceda lo que suceda, Él va a estar conmigo. No hay por qué practicar el pecado de otros días. Lo que necesitamos es ejercer la fe, y nuestro Dios hoy también hace milagros. ¿Estás tú dispuesto a creer en ese Dios? A romper con el mundo del diablo, los ídolos, las falsas religiones, y entregarte a Jesucristo. Dice la Biblia que cuando uno está sin Cristo está ciego. Yo quiero hoy que tú vengas a Jesús. ¿Te gustaría recibir al Señor? A ese Cristo que murió por tus pecados, que resucitó y puede transformarte. Quisieras creer en Él en este momento, recibirle como tu Salvador. Algún amigo o amiga que no lo haya hecho en esta hora y quiera aceptar a Cristo, levante ahí su mano. Me gustaría orar por usted. Si no lo ha hecho todavía, yo le invito a que considere la necesidad que usted tiene de Dios. Él y solo Él es la verdad. Cristo y solo Cristo es el camino para llegar a Dios. Que el Señor les bendiga.